De los desafíos que hemos venido compartiendo y colocándolos frente a la verdad bíblica, uno de ellos ha sido el mal uso del poder, y vale la pena siempre cuando recordamos este título, también recordar que no es un tema exclusivo para las personas que tengan algún rango, alguna autoridad o manejo de personal o algo por el estilo, o que tenga que ver con el gobierno. No, desde el comienzo hicimos énfasis en que poder tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Llegamos a este mundo y nos es otorgado poder a todos. El solo hecho de pensar, el solo hecho de que se nos entregue un cuerpo, tiempo para vivir, una familia, un lugar en la sociedad, eso implica que manejamos poder en grados, algunos más que otros, pero todos tenemos que manejar. Y en ese sentido, podríamos llegar a hacer mal uso del poder, de ese pequeño o grande poder que tengamos en la casa, en el estudio, en el trabajo, en la sociedad, en general, en la ciudad, como ciudadanos, o simplemente manejando nuestro bolsillo, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, podemos llegar a cometer algún tipo de conducta de mal uso de poder, sobre todo porque estamos rodeados, y ese es el énfasis que estamos haciendo, de malos ejemplos de ese mal uso del poder. Es posible que seamos influenciados, permeados por la forma como el mundo maneja su poder, porque se vuelve algo frecuente, algo cotidiano. Para muchos se convierte en algo normal. E incluso a veces se nos enseña, especialmente desde el campo profesional, en algunos, digamos, gremios o tipos de profesión, se supone que parte de la ética de algunas profesiones implica un manejo de personal o de las cosas un tanto atrevidas, digámoslo así, o equivocadas. Pero hablando de esto y para introducirnos en el tema de hoy, particularmente sobre este asunto, quisiera hacerles una pregunta, y quiero, de esas preguntas que a ustedes les gusta, que toca levantar la mano, ¿sí? Que les encanta responder. Solamente tienen que levantar la mano para decirme si se acuerdan. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes se acuerdan lo que estaban haciendo el 21 de noviembre de 2019? Levanten la mano, los que se acuerdan. Uno. Seguramente cumpleaños ese día. Entonces, ¿alguien más se acuerda qué estaban haciendo? Dos. Pero ya están buscando en Google, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? ¿No se acuerdan? Bueno, dos nomás se acordaron. Para los demás que no se acuerdan, les voy a refrescar la memoria con el siguiente video. Y como en el cuento de García Márquez, algo malo va a pasar en este pueblo. Luego del anuncio del toque de queda en Bogotá, las redes sociales se llenaron de predicciones de una invasión de vándalos que llevó a los vecinos a armarse. Juan Fernando Arona. La noche de anoche en Bogotá transcurrió en medio de la angustia y el miedo de los ciudadanos por cuenta del ambiente después del toque de queda que esta ciudad no conocía hace 42 años. Entonces empezaron a circular cada vez más audios y videos en los que ciudadanos sin identificar aseguraban que vándalos ingresarían a sus conjuntos residenciales a robar las pertenencias de sus habitantes. ¡Se metieron, marica! ¡Se están metiendo! Porque el verdadero ataque, el verdadero saqueo es de 2 a 5 de la mañana. Nos mandaron el comunicado de que los que podamos avisar, avisemos de que hagan rondas, de que se turnen, tengan listas armas. Estas falsas informaciones hicieron que muchos bogotanos se armaran con palos, bates y algunos hasta con armas de fuego para defenderse de los supuestos saqueos de vándalos que nunca aparecieron. Y todo el mundo bajó con palos, sartenes, con todo.
Algunos vecinos hicieron turnos de guardia. La torre 1 y 2 vamos a hacernos de este lado. Lo que es torre 3, 4 de ese lado de allá porque es crítico. Y otros reconocieron que nunca vieron a los supuestos saqueadores. No pasó nada. ¿Cómo se sintieron? Seguramente esa noche muy asustados, y al otro día o a los 2 días o a los 3 días, ¿cómo se sintieron? Digan la verdad, si se estaban riendo, de pronto les pasó como a algunos que se sintieron estúpidos o tontos, no sé, ¿cierto? Bueno, ese video nos permite pensar en el tema que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la manipulación de las emociones. La manipulación de las emociones. Entendemos por manipulación cuando alguien logra que otras personas tomen decisiones o practiquen ciertas conductas, pero no porque hayan pensado bien, sino porque son impulsados por algún tipo de influencia del manipulador, ¿no? Y en este caso estamos hablando de cómo las emociones se pueden manipular y se llega a generar, digamos, crisis colectiva, como decía la periodista, recordando el cuento de Gabo, de algo raro, algo malo va a pasar en este pueblo, que solamente empieza como un sueño, digamos, de una mujer y termina incendiándose todo el pueblo porque las emociones fueron generando esa crisis colectiva. Bueno, esta es una actitud que puede ser consciente o inconsciente, es decir, hay personas que tienen la sagacidad, la capacidad, la astucia para utilizar de manera consciente las emociones de la cantidad de la gente para llevarlos a alguna toma de decisión, de manipular las emociones del pueblo. Pero incluso también puede suceder de una manera inconsciente. Es decir, hay personas que pueden utilizar su cara, su enojo, sus lágrimas, su risa, para influenciar a otros a que hagan algo de manera inconsciente. Sucede, por ejemplo, mucho con los padres, cuando quieren que sus hijos tomen buenas decisiones y de pronto ven a un hijo, a una hija, andando con compañías de pronto que no debieran, y entonces aquellos padres que empiezan, ay, es que tú no me quieres, ¿por qué andas así? ¿O por qué vas a estudiar eso? ¿Por qué te vas a casar con esa persona? Y empiezan a generar algún tipo de manipulación inconsciente. Es una tendencia que podemos tener precisamente en el uso del poder o de la influencia que tengamos. Hay personas que son más influenciables que otras, pero una de las cosas que sucede es que muchas veces grandes cantidades de personas, pueblos enteros, se mueven en procura de los intereses de algún experto manipulador de las emociones o de las noticias. Y ni decirlo en esta época donde estamos, digamos, tan permeados por las redes sociales, porque si hay un instrumento que están utilizando los grandes manipuladores, son las redes sociales, como vemos en la historia que recordamos del 2019. Pero esa es una problemática que no solamente tiene que ver con asuntos políticos o sociales, sino incluso también en campos, hay que verlo por ejemplo en el campo deportivo, la forma como se manipula con noticias en el campo deportivo es impresionante, pero incluso también puede pasar en el campo espiritual o religioso. Quiero invitarles a que veamos un ejemplo, un mal ejemplo o un ejemplo precisamente de manipulación de emociones. Mateo capítulo 27, en el contexto de la crucifixión de Jesús, nos encontramos con esta historia, Mateo 27 del 15 al 23, que dice de la siguiente manera: ahora bien,
En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Conocen ustedes el resto de la historia, ¿verdad? Aquí nos encontramos frente a una multitud, frente a un líder político o gobernador, como dice acá Pilato, frente a una multitud, y ofrece, teniendo, como dice el texto, claro, sabiendo de antemano que a Jesús lo habían llevado como un reo, pero por envidia, como él mismo se dio cuenta, pues entonces dice: vamos a ver si por este lado podemos liberar a este pobre, porque entre otras cosas estaba la esposa también allí de Pilato diciendo: no te metas en problemas, que yo casi no pude dormir anoche por estar pensando en esta situación, ¿cierto? Que no tenga nada que ver con la sangre de ese hombre. Y entonces ofrece a un preso, como lo solía hacer siempre, y da la opción de que sea Jesús, o les pone la posibilidad para que, me imagino yo, logre salir libre Jesús, les pone un delincuente bien peligroso, famoso, ¿cierto? Barrabás. Él dice: al nombrarle a Barrabás, ellos van a decir que suelte a Jesús seguramente, porque ¿quién va a querer a este tipo en la calle? Pues, ¿cómo les parece que los líderes, pero religiosos, sacerdotes, ancianos, los líderes del pueblo en el campo de la espiritualidad judía, son los que manipulan a la multitud y los persuaden para que pidan a Barrabás? Así que cuando Pilato dice: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos dicen: a Barrabás. Y digo así porque es que están manipulados, o sea, son lo que se suele llamar idiotas útiles. Y piden a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifícale. Y la bulla, el estruendo, los gritos es tan poderoso que Pilato no tiene otra cosa que hacer. Y tal vez por primera vez en la vida de Pilato, la manipulación del pueblo le ganó a la manipulación de la mujer, porque la mujer estaba diciendo que no tengas nada que ver con eso. Así que él entrega a Jesús para ser crucificado. Este es un ejemplo de la manipulación. Es muy interesante porque mientras que los líderes religiosos manipulan a los judíos para que pidan la crucifixión de Jesús y la libertad de Barrabás, la fuerza, el grito del pueblo manipula también a un líder, como es Pilato, para que acepte o para que siga y tome decisiones contrarias a su voluntad, porque de hecho él no era su intención según el texto. De tal forma que este es un ejemplo de manipulación de las emociones. Puede suceder en cualquier campo, por supuesto, lo vemos a menudo. Tal vez alguna vez hemos manipulado a alguien, tal vez inconscientemente, pero
tal vez también, alguna vez o muchas veces, hemos sido manipulados en el campo político, social o incluso en el campo religioso, que entre otras cosas, lo que nos interesa a nosotros es pensar cómo es que nosotros podemos dar un ejemplo desde la fe cristiana de respetar a los demás en el uso de sus decisiones. ¿Cómo es que nosotros podemos incluso compartir la verdad? Porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, estamos compartiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo, pero ¿cómo evitar que aunque sea verdad lo que estemos enseñando, no caigamos en seguir la conducta de esta sociedad de manipular las emociones y por lo tanto hacer tomar decisiones con base en esas emociones? Les invito entonces a que veamos un ejemplo o una diferencia. Otra historia que la encontramos en Josué capítulo 24. Aquí vamos a ver también un evento multitudinario, pero vamos a ver la forma como se diferencia el manejo de esa multitud. Josué 24 del 1 al 24, ese sí lo vamos a tener aquí en la pantalla para que lo veamos detenidamente. Empieza versículos 1 al 3, expresando como el contexto y dice: reunió Josué, noten bien, a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron todos delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y empieza a recordar todo lo que hizo Dios para multiplicar al pueblo de Israel y para dar la tierra prometida, desde cuando llamó a Abraham hasta cuando salieron de Egipto y llegaron a esta tierra. Nos encontramos entonces frente a una reunión multitudinaria. Es interesante que dice todas las tribus de Israel, los príncipes, los ancianos, los jueces, los oficiales, seguramente en diferentes posiciones, pero está el liderazgo en pleno, pero también el pueblo en pleno. Y cuando Josué, como líder máximo de todo este pueblo, se pone al frente y empieza su discurso, lo primero que dice que es: así dice Jehová. Punto de partida de este Josué. Así dice Jehová. Es decir, teniendo a todo este pueblo como seguidores, como gente que le creen a este líder, él no habla de lo que a él le parece, de lo que él cree, de lo que él quisiera, sino que al contrario dice: así dice Dios. Solamente voy a repetir, solamente voy a transmitir lo que Dios está diciendo para nosotros hoy. Y es muy interesante si tenemos en cuenta que este Josué fue aquel chico que cuando Moisés envió espías a la tierra de Canaán, 12 más exactamente, para revisar, para ver qué tal era la tierrita que Dios les había prometido y para ir preparando como, digamos, la toma de esa tierra, envía 12 espías. Y cuando llegan estos espías se dan cuenta que la tierra está atractiva, pero que los que la habitan son demasiado poderosos, muy grandes, muy bien armados. Y cuando regresan estos espías, 10 de ellos dicen: no, eso nos queda grande a nosotros. Esa gente es muy poderosa, ¿eso quién los va a sacar de allá? Eso es imposible. Sí, la tierra está muy agradable, pero a nosotros nos queda grande eso. Mientras que Josué y Caleb
fueron los únicos 2 espías que regresaron diciendo, sí, muy grandes, muy poderoso su ejército, pero Dios nos quedó de entregar esa tierra y si Dios lo dijo, póngale la firma. Así que no hay problema, de eso se encarga Dios. Josué tenía su fe puesta en lo que Dios decía y en este caso no fue influenciable ni por el ejército o los hombres que poblaban aquella región, ni mucho menos fue influenciado por sus 10 compañeros pesimistas que llegaron diciendo no podemos, sino que él dijo, yo le creo más a Dios y yo no me dejo influenciar. Así que Josué tenía esa experiencia y aquí cuando se pone frente al pueblo, él no da su opinión personal. Él dice, así ha dicho Dios. Esto nos permite afirmar entonces, o ver aquí en esta primera porción, que Josué se basa en lo que Dios dice. Su discurso, su liderazgo, su guía para toda esta nación es basada en lo que Dios dice, no en sus intereses personales. En los versículos siguientes, hasta el versículo 13, simplemente sigue el relato de lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Dios aquí en esta palabra solamente recuerda la historia. Le dice a este pueblo, bueno, yo fui el que saqué a vuestros padres desde la época de Taré, desde la época de Abraham, yo lo llamé a él, le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú, a Jacob le di a los hijos, y empieza a relatar todos estos versículos hasta el versículo 13, todo lo que Dios hizo, incluso cuando los sacó de Egipto con mano poderosa. Les recuerda la historia, no más, eso es lo que hace Dios, les recuerda la historia. Una vez que termina de recordarles la historia de lo que Dios había hecho por ellos, entonces en el versículo 14 y 15 dice ahora Josué. Es decir, con base en todo lo que Dios ha dicho, Josué ahora dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, los que viven alrededor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa famosa frase. Josué ahora, con base en el testimonio de Dios y en la palabra de Dios, él confronta al pueblo con 2 opciones. Y les dice, ustedes escojan. Él era el líder. Él era quien guiaba al pueblo, pero les da a escoger. Y les dice, ustedes verán si quieren servir a los dioses de sus padres, los antepasados, a los dioses que ven a su alrededor, a los ídolos que ven a su alrededor aquí en los amorreos, o si quieren servir a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una expresión hermosa donde Josué sencillamente está planteando su decisión personal. Sí hay una exhortación, por supuesto, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y les recuerda todo esto, pero luego dice, ustedes verán, tomen la decisión. No hay ningún tipo de obligación o manipulación. No decreta el culto a Dios para todo el mundo, como seguramente lo hicieron en su época personajes como Nabucodonosor, ¿cierto? O Darío, que cuando veían los actos de Dios, entonces colocaban como culto adorar al Dios de Daniel, adorar al Dios de los judíos, una orden. O de pronto alguien le da por decir, no, yo decreto que diciembre comienza en octubre, por ejemplo. Entonces como que van decretando, ¿cierto? Van imponiendo, ¿no? Manipulando. No. Él dice, ustedes verán a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que Josué dice.
¿Qué sucede con base en esto? Dice versículos 16 y 17. Entonces el pueblo respondió y dijo: no. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Cuál es la decisión del pueblo? Jamás dejaríamos de servir a Dios, a Jehová. Sin embargo, ellos ponen una base. ¿Cuál es la razón por la cual no van a dejar de servir a Jehová? Porque ellos tienen el testimonio de lo que Dios ha hecho. Ellos no dicen: no, Josué, nosotros vamos a servir a Jehová porque es que lo que tú digas lo vamos a hacer. Porque es que tú eres nuestro líder, dinos qué hacer. No. Ellos aceptan el desafío de temer a Dios. Jamás se entregarían a otros dioses, pero la base es: hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una decisión basada en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios, en las obras de Dios, que Dios les estaba recordando precisamente ese día. De tal forma que nos encontramos con lo que el pueblo también decide. No es manipulado, no es empujado, no es obligado, sino que toman una decisión también personal. Esto es lo que el pueblo dice. Y es muy interesante porque si llegamos al final de la historia, por allá en el versículo 31, cuando termina el capítulo 24, 31, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, el pueblo cumplió el pacto que hizo ese día y sirvieron. Toda esta gente que estaba allí reunida sirvió a Dios durante toda la época de Josué y más allá a los que sobrevivieron a Josué. De tal forma que el pueblo toma una decisión consciente, no manipulados ni llenos de emoción aquel día. Las emociones hacen que las decisiones se tomen fácilmente, pero también fácilmente se abandonen. Este pueblo no la abandonó. Y el versículo 18, siguen recordando ellos, dice: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. No vez más, insiste en la base de su decisión es: Dios nos ha mostrado su obra, sus manos, su actuar. Él fue el que expulsó a los amorreos y nos dio todo esto. Así que nosotros, y termina diciendo: porque Él es nuestro Dios. Pero aquí en ese porque Él es nuestro Dios añadieron algo. Una palabra que me encanta de este versículo, que es la que tal vez menos le podría uno poner atención, es la palabra también. Dice: nosotros pues también. ¿Qué significa ese también? ¿A qué se refieren? Así como tú, Josué, tú y tu casa han decidido servir a Dios, nosotros, el resto del pueblo, también. En otras palabras, aunque tenemos base, tenemos el testimonio de Dios, sabemos lo que estamos decidiendo, tu ejemplo también es importante. Y esto nos permite entonces asegurar que una cosa es manipular y otra cosa es dar ejemplo. Esto es muy importante. La decisión de Josué impactó al pueblo. Y ellos dicen: nosotros también. Pero Josué no les está obligando ni manipulando, sino dándoles ejemplo. Un ejemplo que ellos estuvieron dispuestos a seguir. Esto es muy importante porque a veces, cuando nosotros
enseñamos la verdad, cualquier persona, y cuando digo la verdad estoy hablando de asuntos espirituales o religiosos, pero también asuntos que tienen que ver con la vida, con la sabiduría, hasta con la política. Si creemos tener la razón y que estamos enseñando la verdad, el problema que suele suceder es que a veces se manipula, se empuja a tomar una decisión, aun cuando la persona que está manipulando ni siquiera hace lo mismo. El famoso ejemplo del que dice: hijo, no digas mentiras. Pero el papá también dice mentiras. O el papá que dice que no fume. Y el hijo le dice: pero tú fumas. Y dice: por eso es que le digo que no fume, porque ya sé que me hace daño. ¿Cierto? Es decir, el ejemplo brilla por su ausencia y se espera que los hijos tomen decisiones correctas, pero mal ejemplo. Y eso puede suceder en cualquier campo. Por eso, el ejemplo que nos da Josué aquí es que él no obliga, pero muestra el camino con sus propios pasos. Eso es diferente a manipular. Cuando no necesito ni abrir la boca, sino sencillamente tomar el camino correcto y ver cómo otros, llámense hijos, empleados, amigos, familiares, vecinos, pueden seguir ese ejemplo. Y en lo que tiene que ver con la fe, con mayor razón. Luego nos encontramos, versículos 19 al 21, dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. Noten eso. El pueblo dijo sí. ¿Y qué dice Josué? No podréis. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Cómo les parece la reacción de Josué? No, ustedes no pueden. En lugar de aprovechar que están tomando la decisión correcta, ¿por qué no más bien los anima? Dice: bien hecho, así se decide, cantemos todos a Jehová. Cantemos los carros de Faraón. Levantemos las manos. No, ¿por qué no aprovecha ese momento de efervescencia y calor? Sino que al contrario dice: momentico. Ustedes van como muy rápido en esa decisión. Piensen esto. Si ustedes hoy deciden servir a Dios y después le fallan, después lo traicionan, son infieles, ese mismo Dios que los bendijo se va a volver en contra de ustedes. Así que piénsenlo bien. Es lo que está diciendo Josué. Eso es todo lo contrario a manipular. Eso es decir, toma la decisión con inteligencia, no por la efervescencia del momento. Es decir, Josué con esto nos permite decir que en lugar de aprovechar la emoción, advierte el costo de la decisión. Qué buen ejemplo me parece a mí para una iglesia que le encanta ver las decisiones buenas de la gente, ¿no? Hay un texto que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros queremos hacer fiesta cada vez que alguien simplemente levanta su manito o cada vez que alguien toma una decisión. ¿Y qué nos vamos a poner a decirle el costo? No, dejemos que ya tomó la decisión, anotémoslo como una nueva alma en el cielo. Y queremos aprovechar cualquier momento, incluso los momentos de dolor, los momentos de tristeza, cualquier momento emocional, aquí lo tenemos, momento oportuno para hacerlo, decir que sí. Y hay personas que toman decisiones por la emoción del momento. Eso es como cuando alguien se casa porque está enamorado. El enamoramiento es una emoción. Y cuando esa es la causa del matrimonio, eso es un peligro.
porque esa emoción llamada enamoramiento, que es hasta en la misma palabra implica como estar embotado, como estar borracho, eso se pasa. Eso se pasa. Y esas decisiones, cuando se pasa la emoción, puede que se caigan las decisiones. Por eso Josué, en lugar de aprovechar, lo que hace es decirle: un momentico, piénsenlo bien, eso tiene un costo, tiene unas implicaciones, no es tan fácil como ustedes creen. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo entendemos, pero seguimos con nuestra convicción. Y como ya lo vimos, mantuvieron esa decisión durante todo el tiempo de Josué y muchos más después. Luego termina entonces ese texto diciendo: y Josué respondió: bueno, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Así que ellos toman aquí una decisión firme. La decisión es firme porque está basada en convicciones. Porque no es el producto de un sermón que los hizo llorar, de una alegría pasajera, de un milagro que están viendo y recuerden que todos los milagros que les recuerda a Dios son viejos. Le está recordando el pasado. El milagro no era de ese momento. Cuando uno ve un milagro, uno dice: uy, sí, Dios, grande, maravilloso, grandes y maravillosas son tus obras. Pero ellos están basados en que lo pensaron, que midieron el costo y que tomaron esa decisión. La decisión es firme porque está basada en convicciones. Mis hermanos, nuestra tarea como iglesia, como creyentes, en un mundo influenciado, en un mundo manipulado, en todos los campos de la vida humana, tenemos que dar ejemplo de enseñar la verdad, respetando la inteligencia, respetando la razón, respetando la posibilidad de tomar decisiones, respetando a aquel que te dice no creo. La burla es una forma de irrespetar o de manipular. Amenazas. Si Dios, que tiene todo el poder como creador, poder, autoridad y derecho como creador, de obligarnos a algo, y sin embargo siempre ha contado con la voluntad, siempre ha buscado una decisión personal. Si Jesús, con todo su poder, con cada individuo, con cada mujer, hombre con los que habló cuando estuvo acá, siempre respetó su voluntad, ¿quiénes somos nosotros? ¿O qué grado de poder manejamos como para manipular la decisión de otras personas? Pero permítame decir también que este mensaje de Josué nos permite también decir en qué grado yo puedo llegar a ser manipulado. Así como las masas, así en este mundo de polarización política, también podemos caer en ser manipulados, en convertirnos en lo mal llamado idiotas útiles de algún político, de algún líder social, y que sin pensar simplemente repetimos mensajes, consignas, o sencillamente publicamos mensajes que en internet pululan y que son llenos de mentiras y de engaños y de manipulación. Ni debemos ser objeto de manipulación, ni mucho menos que nos atrevamos a manipular a otros para que crean lo que nosotros creemos. Que Dios nos permita ser diferentes en este mundo de manipulación de las emociones. Oremos. Gracias, Señor, por la capacidad que nos diste de pensar,
por hacernos diferentes al resto de la creación. Al hacernos a imagen y semejanza de Dios, nos has dado esa virtud de tomar decisiones voluntarias, por convicciones. Y te rogamos, Señor, que esa virtud la podamos utilizar no solamente para cuidarnos de la manipulación, sino también para protegernos de obligar, de imponer, de manipular. Que nunca perdamos, Señor, nuestra tarea de enseñar y de discipular, que fue lo que nos enviaste a hacer. Que no nos equivoquemos ni nos dejemos permear por las costumbres del liderazgo y del poder que se maneja en este mundo de una manera abusiva. Guárdanos, Señor, y guíanos en cada paso que demos al manejar nuestra palabra, nuestra lengua, nuestros actos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.